Hey, tranquilo. Nadie está perdido para Dios y nunca es tarde para amar a Dios. En el día de hoy te contamos la historia de una gran conversión que cambió el rumbo de la historia. Descubramos juntos la historia de San Agustín. Acompáñanos hasta el final. Salve María, el podcast católico en español de los Heraldos del Evangelio. Muy estimados amigos que nos acompañan por nuestro canal de YouTube, sean bienvenidos una semana más a nuestro programa Salve María con los Heraldos del Evangelio, este podcast que hacemos desde aquí, desde Salvador, con tanto cariño para todos ustedes. El día de hoy me viene a la cabeza una frase muy bonita que me marcó mucho, que dice que el cielo está lleno de santos que nunca cayeron, pero sobre todo está lleno de pecadores que se supieron levantar. Y hoy vamos a hablar de uno de ellos, un gran santo que a pesar de su vida desarreglada, desordenada, en fin, llena de caídas, llena de maldad, en un momento nuestro Señor lo tocó, también con la ayuda de las oraciones y las lágrimas de su madre, y consiguió la conversión de este hombre que sería después uno de los pilares del pensamiento católico junto con Santo Tomás de Aquino, uno de los principales apologetas en la historia de la Iglesia y un punto de referencia para todo lo que es el catolicismo, cristianismo, filosofía bautizada al catolicismo, teología, y que es el gran San Agustín, que tiene una historia verdaderamente magnífica, y para eso pues hemos traído también a dos hermanos que nos ayudarán a desarrollar esta maravillosa historia, contar esta verdadera obra de arte de Dios de conversión, y también nos compartirán un poco sobre el pensamiento de San Agustín. Así que doy la bienvenida el día de hoy al hermano Juan Andrés. Salve María, hermano Juan Andrés. Salve María, hermano Sebastián. Salve María, hermano Frank. Salve María a todos. Qué alegría estar con todos ustedes y tratar de este tema tan espectacular como es la vida de San Agustín. Y el hermano Frank, que ya por segunda vez nos acompaña. Como habíamos prometido, siempre que hablemos de santos, en la medida de lo posible, pues él nos estará acompañando. Salve María, hermano Frank. Salve María, qué bueno estar otra vez con todos ustedes. Bueno, entonces, si quieren comencemos, porque el tema es vasto, es largo, es muy bonito. Y no sé, hermano Juan Andrés o hermano Frank, hablar un poco de la infancia de San Agustín, dónde nace, cuál es su origen, cómo llegó a ser tan malo. No sé, ¿quién nos puede contar eso? Por favor, hermano Frank. Se sabe que San Agustín nació en Tagaste, en África, que en esa época era parte del Imperio Romano. Uh-huh. El 13 de noviembre del 354 después de Cristo. Y bueno, él cuenta en las confesiones que, por cierto, es interesante, me pareció un dato curioso, es de las primeras autobiografías de la historia, ¿no? Sí. Si bien no está completa, pero por lo menos él es de los primeros que empieza como que a contar su vida, ¿no? Uh-huh. Y él mismo cuenta como ya de niño, él pues cometía ciertas faltas, ciertos pecados, digamos, tenía rienda suelta, pero que aún la conciencia le remordía, le cobraba, ¿no? Uh-huh. Cosa que ya, bueno, con el pasar de los años, él aún cometía estas faltas, estos pecados, pero con más remordimiento, con menos remordimiento, perdón. O sea, con una maldad ya más marcada. Sí, hay un hecho que él cuenta en las confesiones, que ellos fueron y estaban en el pueblo, en la ciudad, y robaron unas peras. Pero él lo cuenta, digamos, con cierta pena, cierto pesar, porque robaron por el gusto de pecar, por el gusto de robar, por el gusto de hacer el mal. De hacer el mal al otro, claro. Exactamente. Él decía que las peras incluso no tenían ni siquiera un buen sabor, que él tenía acceso a peras mejores, pero lo hizo solo por el gusto de robar. Claro. Y se fue dando pues riendas sueltas, no se exigió nada. Cosa que ya pues se sabía que Santa Mónica ya era católica, entonces le exigía ciertas cosas que él no quiso también pues escuchar y obedecer, claro. ¿Sabe qué? Con relación a este hecho de las peras es profundo, porque incluso el propio San Agustín, él se pregunta el por qué hacía eso. Uh-huh. La verdad que las confesiones se las recomendamos a todos, son muy bonitas. Él siempre está haciendo preguntas. Y bueno, en la medida de lo posible él va contestando todas. Él dice, ¿por qué alguien puede llegar a pecar por pecar?
Claro. Pero aquí nos da un ejemplo para los días actuales, para los jóvenes de nuestros días. Él decía que había un cierto orgullo de poder hacer lo que estaba prohibido. Claro. Y que era también llevado por las malas amistades. Él decía, si yo hubiese estado solo, yo nunca lo hubiera hecho. Pero como yo estaba con mis demás compañeros, tenía que mostrar cierta... Claro, era como cierta hombría mostrar de que usted rompía las reglas. Exactamente. Y que hacía algo que estaba prohibido y que, en fin, eso lo hacía como que más interesante a los ojos de los demás. Exactamente. Qué curioso, ¿no? Una Veía tontería. como, en el fondo es una tontería, sí, completamente. Bueno, además de ser un pecado, pero ver cómo las malas amistades también influyen, ¿no? Cómo tener mucho cuidado con las malas amistades y con esa falsa libertad que según eso pues somos lo máximo. ¿Cómo llama mucho la atención eso de que, o sea, usted rompe tanto con su conciencia o la ahoga tanto que usted después ya simplemente peca por el mero gusto de ofender a Dios? Es una cosa de una gravedad, pero inimaginable. O sea, porque por lo general, San Juan siempre ha explicado, nuestro fundador, que cuando uno comete un pecado, siempre lo hace justificando y en el fondo pensando, convenciéndose o engañándose usted mismo de que está haciendo algo bueno, de que lo que usted está haciendo tiene una justificación. Pero usted pecar solo por el gusto de hacer el mal y de ofender a Dios, wow, es de una maldad fuera de lo común. Y San Agustín llegó a eso siendo pequeño, sí. Imagínense. Incluso, bueno, no solo era el único pecado que él cometía, parece que llevaba también una vida muy, en materia de impureza, pues muy desordenada, sí, en todos los aspectos, también favorecida muchísimo por la sociedad de aquel entonces, donde todo lo que se estudiaba, todas esas mitologías, esos, digamos, toda esa literatura clásica, hablaban de esos dioses que le ponían defectos humanos a los dioses, sí, en vez de ponerle cualidades divinas a los... O sea, era... Exaltaba justamente los pecados, los vicios, ¿no? Exactamente. Bueno, y en el fondo para justificarlos. Claro. El ambiente de la época también, el Imperio Romano, sí, que es conocido por eso, ¿no? También. Pero bueno, entonces él ya, digamos, en su niñez ya llega a tocar ese grado de maldad y él... a las tantas, bueno, sigue creciendo y empieza como que a abrirse también un poco al lado intelectual, a los estudios. Es una persona con mucha capacidad, ¿no? Claro, sí. Una inteligencia fuera de lo común. Era un niño muy, muy inteligente, aunque no le gustaba estudiar, prefería jugar. Pero él aprendió el latín a la perfección, lo dominaba muy bien y él, bueno, todas esas sus lecturas latinas y tal... perdón, una cosa importante, él se preguntaba, Dios, ¿por qué no me hablaste? O decía, ¿por qué? ¿Será que Dios no me hablaba? Y él decía, Dios sí me hablaba a través de mi madre. Porque eso es importante, mucha gente, es que Dios no se me aparece y me habla, ¿no? Pero Dios, muchas veces a través de amigos, de la madre, de un sermón, de lo que sea, Dios anda hablando. Y él no se dejó, no lo quiso escuchar. Después él se dio cuenta que Dios sí le hablaba. Sí. O sea que una cosa que me parece interesante, muchos pues miden la inteligencia de una persona por la cantidad de preguntas que se hacen más que las respuestas, ¿no? Claro. Porque quiere decir de que él percibe más cosas de la realidad, ¿no? Y se pregunta por qué pasa esto, qué es esto, cómo pasa. Y San Agustín en esa materia, él pasa la vida entera preguntándose preguntas y preguntando a los otros, ¿no? Que justamente fueron como que sus dos grandes incógnitas en la vida. Primero, él quería entender el sentido del mal, por qué había mal en el mundo y también cuál era el sentido de las cosas. O sea, en el fondo, todas esas grandes incógnitas, preguntas que él tenía era porque él quería entender el sentido de eso, de todo, del conocimiento. ¿Por qué hay conocimiento? Claro, que después ya cuando él se convierte, pues es que le encuentra la respuesta a las dos cosas, ¿no? Siempre todo en función de Dios. Eso lo vamos a contar un poco más adelante. Y por eso inclusive ya pues van pasando los años y en la adolescencia, o sea, ya pues un poco más grande, él se muda a Cartago, ¿no? Y justamente para estudiar retórica. Y bueno, me parece interesante cómo todo también esa mudanza a Cartago contribuyó para que él continuase enraizándose en el mal, en el pecado, que Cartago era la tercera ciudad más importante, digamos, del Imperio Romano, ¿no? Entonces, digamos, era una metrópoli, digamos. Claro.
con pues, más libertad, más ateísmo, malas costumbres. Más vicios, más pecado, claro. Claro. Uh-huh. Incluso, bueno, él, digamos, ya tenía esa facilidad con la lengua, con todo, y el hecho de ir a estudiar retórica era tenido como un auge, o sea. Sí. Incluso después de estudiar, bueno, en Cartago es cuando conoce el maniqueísmo, ¿no? Sí. Las doctrinas de Manet, tal y todo. Bueno, un detalle interesante, él siempre amó a Jesús desde niño. Uh-huh. Porque su madre se lo inculcó, pero no era primero, no era bautizado todavía. Claro. Y él no entendía tampoco muchas cosas. Sí. Pero dice que siempre lo respetó y lo amó. O sea, que no llevaba una vida que no condecía con eso. Uh-huh. Y el maniqueísmo era una forma donde lo incluían a Jesús de una manera totalmente equivocada, pero también le permitían una vida licenciosa. O sea, era... Y él, a las tantas, él lee un libro de Cicerón, que es, por así decir, como lo primero que le hace cambiar sus gustos. Sí. Porque él antes, bueno, llevaba esa vida le encantaba ir al teatro, bueno, la vida de pecado y todo, de juegos también. Pero cuando lee esa vida de Cicerón es donde él tiene un contacto con la filosofía. Y queda encantado con la búsqueda de la verdad. Uh-huh. ¿No? Ahora, también se cuenta que él se dejó un poco, no, digamos la palabra así, embaucar por el tema del maniqueísmo, justamente por esa pregunta que él tenía de por qué existe el mal o cuál es el origen del mal. Y el maniqueísmo, esa doctrina, pues está muy mal explicada porque no es real, pero muy marcada. Es convincente de que hay dos orígenes, hay como una especie de dos seres superiores, dos dioses, el dios del bien y el dios del mal, por el cual el dios del mal pues es el origen y es como una especie de igual con el dios del bien, que todo el tiempo están luchando uno con el otro, y que eso también se transmite. Esto es una herejía lo que estamos hablando para explicar en lo que creyó San Agustín, en lo que cayó, que eso también se transmite o se transfiere a la vida del ser humano. Entonces el ser humano está en una constante lucha entre el bien y el mal. El bien, que vendría a ser el alma, la parte espiritual del hombre, y el mal vendría a ser la materia. Entonces la vida del hombre, según el maní, como le quieran llamar, es una especie de lucha para liberar el espíritu de esa cárcel material que es justamente el cuerpo. Entonces, claro, ahí como que a San Agustín le pareció lógico de que el mal pues viniese de ahí, y por eso fue que se adentró, no como un iniciado, digámoslo así, en el maniqueísmo, pero una especie de oyente y que, digamos, era simpatizante de esas doctrinas del maniqueísmo, ¿no? Que después va a ser uno de los principales luchadores contra el maniqueísmo. Sí. Pero bueno, entonces estamos ahora en Cartago. Él fue a estudiar la retórica, ya empieza con esas desviaciones en su doctrina, empieza también a leer a Cicerón. Él después se muda ¿a dónde? A Roma, ¿no? Él es profesor después en Roma, ¿no? De retórica. Yo no sé si estudiar a Milán. No, él pasa a Roma y después a Milán, ¿no? Exacto. Pero yo no sé cuándo fue que él conoció a un personaje importante para los maniqueos y que él tiene una decepción con ese personaje famoso, ¿no? Y con esa decepción a él le marca mucho, porque es un factor importante para que él busque otra doctrina en la cual creer, ¿no? Porque él tenía claro que tenía que creer en algo, o sea, algo regía su vida, ¿no? Y ya pues se va a Roma, de Roma va a Milán, y es ahí que conoce a San Ambrosio. Él en Roma era profesor de retórica, él empezó a dar clases ya de retórica, y dicen que tenía muchísimos alumnos que llegaban a escucharlo, a querer aprender, pero que ninguno pagaba nada. Entonces, claro, era imposible mantenerse así. Y por eso es que él se va a Milán a buscar un mejor futuro, también como profesor de retórica. Y ahí es nombrado un gran profesor, y ahí conoce a San Ambrosio, como bien dice usted. Claro. Sabe que es muy interesante porque él ya había tenido un contacto también con las Sagradas Escrituras, pero le pareció, claro, imagínese, un profesor de retórica, tal, le pareció un lenguaje muy, digamos, muy básico, el del Antiguo Testamento. Y él no entendía eso. Y cuando escucha a San Ambrosio explicar, es cuando él le da el fiat lux de lo lindo que es la Sagrada Escritura.
Qué interesante. Pero demoró, o sea, al inicio, por eso no le gustaba leer la Sagrada Escritura, porque le parecía un lenguaje muy, muy básico. Pero hay un hecho importantísimo, hermano Frank, no sé si usted lo quiere contar, el de propiamente cuando decide, cuando escucha la voz. ¿Qué pasa? Que él está en la casa y empieza a escuchar la voz de un niño, o sea, un niño chiquito, ¿no? Que en latín le decía tole leye, ¿no? Y medio que empezaba a cantar, ¿no? Tole leye, tole. Y entonces medio que esa voz se repetía y repetía, tole leye. Y él empezó a preguntarse, ¿no? ¿Eso qué es? ¿Es un juego? Pero ¿qué niños hay aquí cerca? Ahí empezó a pensar en los juegos de la época, ¿no? Y dijo, pero los niños no cantan eso. O sea, tole leye significa toma y lee, ¿no? Ajá. Y entonces él queda con esa incógnita así. Inclusive sale al patio y no ve a nadie. O sea, no hay nada, ¿no? Y es ahí que él entiende digamos, que tiene que referirse a las Sagradas Escrituras, ¿no? Él abre la Biblia y agarra una carta del apóstol San Pablo a los romanos. Creo que la abrió así. Sí, así, al azar. Y salió, y lo que leyó fue, no en comelonas y borracheras, no en lujurias y desenfrenos, no en contiendas y envidias, sino revestíos del Señor Jesucristo, y no os preocupéis de la carne para satisfacer sus concupiscencias. Claro. Qué impresionante. Era como un mensaje clarísimo de Dios que le estaba diciendo que abandonara esa vida de pecado. ¿Qué pasa? Es que él ya había también decidido como que empezar a buscar a Dios, pero estaba con esa especie de división interior, porque a él le gustaba esa vida de borracheras, de mujeres, toda la cosa, pero también quería servir a Dios. Entonces ahí él entiende que es algo que es incompatible, digamos, ¿no? Podríamos decir que la oración de San Agustín en ese momento es, Señor, yo no quiero ser bueno, pero quiero querer. Quiero querer ser bueno, exactamente. No, y qué ejemplo para nuestros días. Es que me parece que es muy actual, ¿no? Porque ¿cuántos jóvenes también no están en una disyuntiva como esa, ¿no? Claro. Usted ve que hay muchos jóvenes que quieren ser buenos, que quisieran servir a Dios. Exactamente, pero también el atractivo del mundo. Bueno, el propio San Agustín lo compara con un río avasallador que se lleva todo, ¿no? Y entonces, ¿qué? ¿Cómo queda ese deseo? Lo que bien dijo el hermano Frank. Quisiera querer, pero no consigo querer tanto, ¿no? San Agustín, él cuenta ahí que él le pedía a Dios la conversión. Señor, quiero convertirme, pero hoy no, mañana. Mañana. Conviérteme, pero mañana. O sea, le faltaba como que ese deseo de romper justamente con todo ese mal. Y es en este momento, cuando él escucha claramente como que esa reprensión de Dios que en la época de San Pablo se le daba a los romanos, pero él la asumió como algo personal y fue que decidió, no, yo tengo que cambiar completamente. Y él dice, no quise leer más, ni era necesario. En cuanto terminé aquella frase, una luz de certeza penetró en mi corazón y todas las tinieblas de la duda se disiparon. Qué bárbaro. O sea, fue una gracia la que él recibió. O sea, no fue meramente un pensar, también, obviamente, pero fue una gracia, ¿no? Ajá. ¿Sabe que un detalle bonito que antes de leer eso, un amigo le había contado la vida de San Antonio del Desierto? Mire. Y lo había dejado impactado. Usted ve cómo los ejemplos arrastran, ¿no? Claro, Espero que esta historia de la vida de San Agustín pues también sea algún ejemplo para algún joven que nos esté escuchando de cómo pues no hay que perder la esperanza nunca ni de nadie ni de uno mismo, ¿no? Porque Dios pues puede en algún momento todo leye, ¿no? Y en esa línea también como los ejemplos arrastran, se cuenta que San Ambrosio, el doctor primero comentaba que San Ambrosio a veces no era el apóstol de San Agustín que uno cree, que pasaba el tiempo entero en busca de San Agustín y a ver cómo convertirlo y cómo hacer porque él va a ser muy bueno. No, él muchas veces San Agustín admiraba a San Ambrosio y San Agustín llegaba solo a ver cómo San Ambrosio trabajaba. Y parece ser que en esa época era muy común que las personas leyeran en voz alta. Y San Ambrosio estudiaba y redactaba cartas en silencio. Y él llegaba a ver cómo trabajaba San Ambrosio, ¿no? En ese silencio así, que no se atrevía a romper tampoco, porque veía que, no sé, más que un trabajo era ese elevar la mente a Dios. Y entonces, digamos, en ese ser de San Ambrosio, o sea, ver cómo él se unía a Dios, cómo él era. Cómo él era exactamente. Iba como que trabajando el alma de San Agustín
y moldeándole un cristiano, digamos, ¿no? Claro. Moldeándole cómo tenía que ser. Iba puliendo, ¿no? Claro. Esa piedra bruta o ese pedazo de carbón que después iba a ser un gran diamante para la iglesia, ¿no? Y digamos, después de eso que se da ya su bautismo, después de que él ya se convierte y que ya descubre... Solo un hecho curioso, él se convierte un 15 de agosto, Ah, mire. pero solo es bautizado un 24 de abril, el día de Pascua, porque recordemos Sí. que los bautismos se daban justamente en el día de Pascua. Pero un detalle interesante es que él, claro, al ser profesor de retórica, él también admiraba a los que hablaban, ¿no? Ajá. Entonces, él admiraba, o sea, una de las cosas que le atrajo a escuchar a San Ambrosio era que hablaba muy bien. Sí. Entonces lo quería ir a escuchar, pero ver, pues, cómo era alguien que hablaba muy bien. Interesante también Sí, cómo sí, Dios sí. se, se, Como se decía, fe usa. ex auditor, la fe entra por los oídos, ¿no? Claro. Entonces, usted puede leer lo que quiera, pero usted escuchar a otro, hablar con claridad. Por eso es tan importante para los profesores, cuando preparan bien sus clases y enseñan a los niños quedan admirados de ver la forma como enseñan los profesores. Claro, y San Ambrosio para él fue eso, fue un gran maestro en la fe y le abrió pues justamente sus oídos a la fe, ¿no? Muy, muy interesante. Bueno, no hemos contado, pero San Agustín llegó a tener un hijo incluso, ¿no? Adeodato, creo que se llamaba, ¿no? Sí, Algo así, sí. y se bautizan juntos. Se bautizan juntos y con otro amigo, Alipio, Alipio. ¿no? Que era un amigo de travesuras desde pequeño, pero que juntos pues llegan a encontrar a nuestro Señor Jesucristo y hasta se bautizan juntos. Pero bueno, yo creo que vamos a hacer una pausa ahorita, la pausa del programa, y ya cuando volvamos hablamos quizá del bautismo y ya como él Su vida, tal. pasó de lo que hemos visto a ser obispo de la ciudad de Hipona, ¿no? Entonces es muy interesante todo ese proceso de conversión que nuestro Señor lo fue llevando, lo fue guiando, y como decíamos, siempre con el apoyo de las oraciones de su madre, de sus lágrimas, de las lágrimas de Santa Mónica, que junto con la voluntad de nuestro Señor y con ese deseo claro también de San Agustín de cortar con esa vida de pecado, es que llegaron a hacerlo este gran santo que recordamos el día de hoy. Así que no se muevan, ya volvemos con la segunda parte. Salve María. Continuamos con la segunda parte de nuestro programa Salve María con los heraldos del Evangelio. Hoy estamos hablando de la vida de San Agustín de Hipona, este santo tan maravilloso que estamos recordando en el día de hoy, su vida, su obra, su pensamiento. Y bueno, nos habíamos quedado, ya hablamos de su conversión, cómo él decide cortar con su vida de pecado y decide bautizarse, ¿no? Con el gran obispo San Ambrosio de Milán, llega junto con su hijo y con su amigo Alipio a recibir el bautismo, ¿no? Bueno, continuemos entonces con la historia. Una frase muy bonita del doctor Plinio al respecto, digamos, de la conversión de San Agustín. El doctor Plinio decía que San Agustín, antes de ser bautizado por la Iglesia Católica, fue bautizado por las lágrimas de Santa Mónica, ¿no? Que no desistió. Qué así. poético, ¿no? Porque Sí, qué lindo. esto es muy como... Qué retórica Sí, en exacto. en esa frase, ¿no? De verdad. Directamente. No, y un ejemplo de madre, ¿no? No desistió y siempre rezaba. Y otra cosa muy bonita que Monseñor Juan comentaba de Santa Mónica, el podcast no es de ella, pero hace parte. toca mucho, Sí, toca mucho. Están muy unidos los dos. Decía que el sufrimiento de Santa Mónica era más o menos un sufrimiento ejemplar de los cristianos, ¿no? Porque ella sufría y lloraba, pero con la esperanza, digamos. Ella no perdía la esperanza, no perdía el ánimo, no perdía la fe. Entonces, que era un modelo de cómo sufrir. Y ¿sabe qué es bien bonito eso? Muchas mamás hoy en día sufren que sus hijos andan por mal camino, que entran por no sé qué vicio, que se alejan de la iglesia, que se alejan de Dios. Y lo que usted dice, muchas madres pierden la confianza, se desesperan y ya... O ya les da igual también. Pero peor que les da igual, ya son unas lágrimas ya sin esperanza, sin fruto. Como que ya dan por perdida la batalla y el ejemplo de Santa Mónica es eso. Ella, lo que le importaba en su vida en realidad es ver a su hijo en el camino del bien, en el camino de Dios, en el camino de la salvación de su alma. Ella lloraba sobre todo porque veía que su hijo se estaba yendo al infierno. Y eso es lo que a una madre en realidad le debe preocupar de sus hijos. Que sus hijos se salven, ¿no? Que estudien no sé dónde, que tenga el dinero no sé qué, que se case con fulanita, que se case con el otro. Usted tiene que preocuparse como madre de que sus hijos practiquen la virtud, de que sus hijos estén cerca de Dios.
Lo demás es todo pasajero, todo secundario. La verdadera felicidad, la verdadera formación, la verdadera herencia que usted le va a dejar a sus hijos es la fe. Y esa fe se transmite enseñándoles y sobre todo con el buen ejemplo de una madre. Claro. Así que eso es muy importante. También ese papel de Santa Mónica como ejemplo para las madres en los días de hoy. ¿Cuántas Santa Mónicas no hay en este mundo, pobrecitas, llorando por sus hijos, perdidos por sus hijos, entrando en los peores vicios? Confianza, no se desanimen. Sí, él nos enseña también como el único error, o sea, le enseñó a San Agustín, el único error, podríamos decir, que le enseñó a San Agustín, que el único error que se puede cometer en la vida es no salvarse, ¿no? Exacto. Porque estamos aquí para eso. Exacto. Es que exactamente, esa es la finalidad del hombre, ¿no? Uh-huh. Sobre esta tierra. Y Santa Mónica, tengo entendido, recuerdo que ella fallece poco tiempo después del bautismo de San Agustín, ¿no? Sí, que para ella debe ser un alivio, ¿no? O sea, por lo menos, sí, digamos. Incluso creo que ella menciona que ya puede morir en paz, ¿no? Claro. Sí. Porque creo que ellos estaban por regresar a África, ¿no? Sí. Y llegan hasta el puerto de Ostia. Y ahí es que creo que ya tienen éxtasis, ¿no? Y estaban conversando al respecto, pues, de Dios, de los planes de Dios, de San Agustín, como, claro, siempre se hacía preguntas. También podría ser que estaba preguntando a la Santa Mónica, ¿no? Que fue su primera profesora de catecismo, si lo quieren ver así, ¿no? Y en esa conversación así de temas de Dios, de temas elevados, entran en éxtasis los dos. Y eso que usted comenta, ¿no, hermano Juan Andrés? Que después de eso ella como que dice, no, puedo morir en paz, puedo morir tranquila, porque pues lo único por lo que yo rezaba y lloraba, claro, que era el sentido de mi vida era verte católico, claro, y ya lo estoy viendo. Entonces, claro, ya puedo morirme en paz. Incluso San Agustín dice, no sé, que había que llevarla nuevamente a su tierra para ser enterrada. Y ella dice, no importa dónde me entierran a mí. O sea, lo que yo quería para mi vida era verte católico y ya puedo morirme aquí, pueden enterrarme donde quieran. Y pocos días después ella fallece, ¿no? Qué bárbara. Una verdadera santa, una santa. Claro, y también el impacto que haber tenido San Agustín, por un lado, bueno, contacto con la muerte y tal, que siempre es marcante, pero por otro lado también él ya está, digamos, iluminado por la fe, ya tiene fe, ¿no? Claro. Entonces pues ya cree en la vida eterna, ya tenemos para él la muerte de Santa Mónica de haber tenido otro significado que si hubiese pasado antes, no sé, claro. Podría haberle recriminado a Dios cualquier cosa. Sí, ya su vida es completamente diferente, porque todas esas preguntas que él se hacía y ahora todas están en sentido, o sea, dirigidas en función de Dios. O sea, todo lo que él se pregunta se lo responde es en función de Dios. Y él entiende que el conocimiento auténtico, verdadero, es en función de Dios. Lo único que es inmutable, inamovible, las cosas, su pensamiento muy bonito, o sea, no vamos a hablar aquí, pero él se da cuenta de que el verdadero conocimiento se da en el único ser que es infinito y que se puede entender algo de ese ser infinito gracias a la iluminación que nos viene por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y que lo poco que podemos entender de Dios es gracias a que nuestro Señor nos lo ha revelado. O sea, Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo nos lo ha revelado. Y él dice, claro, hay cosas que no puedo entender, porque si yo entendiese a Dios completamente en esta cabeza, o yo sería Dios, o Dios no sería Dios. O Dios sería un Dios de segunda, tercera clase. O sea, es que él es muy profundo en su pensamiento. Y es muy interesante, salteándonos un poquito en el tiempo, solo para entender lo que usted acaba de decir, el famoso hecho de en la playa. Sí, exacto. Que él está pensando en la playa, caminando, y se encuentra con un niño que quiere poner, que está haciendo un agujero en la arena y que va corriendo hacia el mar, coge agua y la pone en el agujero, en el hoyo. Ahí va y tal y tal. Él se queda viendo al niño y dice, ¿qué está haciendo este niño? Y va y le pregunta, niño, ¿qué haces? Y dice, quiero vaciar todo el océano en este agujero. Y ahí San Agustín entiende que sería exactamente lo mismo intentar poner a Dios en su mente. Porque él estaba queriendo entender la Santísima Trinidad en ese momento. Y él le dice al niño, pero eso es imposible. ¿Cómo vas a meter todo el océano en un hoyo tan pequeño? Y bueno, es lo mismo que tú quieres hacer tratando de entender la Santísima Trinidad en tu cabeza limitada, en tu inteligencia humana. Y claro, ahí él, que se supone que era un ángel, ¿no? Era el ángel de la guarda de él que le estaba queriendo explicar o queriendo tranquilizar en esa gran duda que él tenía respecto de la Santísima Trinidad, que es algo que es incomprensible, la inteligencia humana no alcanza, y justamente ahí viene el papel de la fe. Claro.
que expande nuestra inteligencia, no la reduce. La fe alarga nuestra inteligencia. ¿Sabe que un hecho interesante después del bautismo? ¿Por qué estaban volviendo a Hipona, no? Uh-huh. Porque claro, estaban en Milán, estaba San Ambrosio y tal. ¿Por qué volver a Hipona? Y es que San Agustín quería retirarse del mundo. Y eso es muy importante, un ejemplo también para nuestros jóvenes del día de hoy, que realmente si quieren perseverar, si quieren seguir en los buenos propósitos que se han hecho, no pueden mantenerse exponiéndose a las mismas tentaciones del entorno en que estaban. Claro. O sea, está bien, quiere dejar esos vicios, pues sálgase de la compañía de esas personas, ¿no? Entonces, justamente por eso estaban queriendo volver a Hipona. Era una ciudad pues mucho más tranquila, claro, donde San Agustín que tenía la intención de retirarse y con unos amigos dedicarse a la oración. Fundar como una especie de comunidad religiosa, ¿no? Que al final creo que la hacen. Sí, justamente volviendo a Hipona, él con amigos, en su casa, que quedaba, tengo entendido que pues era una ciudad pequeña, quedaba a las afueras, pues se dedican justamente a la oración, al ayuno, al trabajo, ¿no? Cuando ellos vuelven a Hipona es que San Agustín, él se va a entrevistar con el obispo del lugar, con Valerio. San Valerio. San Valerio. Y comienzan a hablar y San Valerio ve que este hombre era una lumbrera, un genio. Y ahí es que él le dice que si nunca pensaba en ser sacerdote, que si no le gustaría ser sacerdote. Y San Agustín nunca había pensado en ser sacerdote. Él dice, no, yo nunca se me había ocurrido, pero bueno, ahora que usted me lo propone. No, pero ¿sabe cómo fue? Es muy interesante, sí, cuéntelo, porque él necesitaba un sacerdote para su diócesis. Y necesitaba un sacerdote bueno, fiel, que supiese predicar y tal, pero ¿a dónde conseguía ese sacerdote? Y por aclamación popular, la gente que ya veía la vida que San Agustín llevaba con sus amigos de santidad, de entrega, lo arrebatan. Van hasta donde lo arrebatan y lo llevan ante el obispo. Y ahí entonces él se pone a llorar, ¿no? Uh-huh. San Agustín. Digamos, parece ser que por no sentirse tampoco digno, claro, ¿no? De un cargo tan... Creo que su hijo ahí en ese momento ya había muerto. Murió, sí, murió prematuramente. Uh-huh. Pero es interesante porque hay 2 ocasiones al menos en que San Agustín es aclamado popularmente. Esa primera, para ser ordenado sacerdote, ustedes saben que su canonización también fue por aclamación popular. Impresionante. Interesante. Así que, bueno, eso. Pero bonito también porque demuestra mucho cómo San Agustín pensaba en todo, menos en sí, ¿no? Claro, claro. No, yo puedo ser sacerdote. Pues no sé, o sea, depende. Yo quiero entregarme más a Dios y el resto vendrá por añadidura, ¿no? Uh-huh. Así es. Bueno, y ahí él es ordenado sacerdote y poco tiempo después... 4 años después lo hacen obispo. Fue muy interesante porque San Valerio, él tenía miedo que se lo quitasen a San Agustín. Que se lo llevasen para otra diócesis. Para otra diócesis. Entonces, porque él ya sabía cómo funcionaban las cosas. Claro, un sacerdote muy bueno, santo. De pronto vienen, necesitamos un obispo en tal lugar y me lo quitan. Entonces, él fue muy inteligente. Lo ocultó un poco. Incluso llegaron unos mensajeros dizque a llevárselo. No sabemos dónde está, tal. Y él habló con el primado de Cartago para ordenarlo como sucesor suyo. ¿En qué sentido? Como obispo auxiliar. Uh-huh. Porque en la época no se podía, ¿no? Entonces... no existía la figura de... No sé si existía o no. Vale. Pero no podía usted dejar nombrado al obispo. Sí, a su sucesor. Ajá, claro, esa era la cuestión. Ya entiendo. Entonces, pero dijo, mire, yo estoy muy anciano, ya no doy más. Era... En el fondo él quería quedárselo, pues, y con todo... Sí, legítimo. Exactamente. Necesito que me apoye, ya no doy más, tal. Lo convenció y de hecho van y lo ordenan obispo para que lo ayude, como un obispo auxiliar. Uh-huh. Qué interesante. Y es interesante eso que usted dice en materia de, digamos, cómo la vida de San Agustín cambió tanto, ¿no? O sea, porque, digamos, por inteligencia, sí, por querer saber más, se va a Roma, a Milán, después vuelve otra vez a Hipona para dejar todo aquello que él había cometido, ¿no? Y por aclamación popular lo vuelven sacerdote, después es obispo, y eso influenció mucho en toda su obra, ¿no? Todo lo que él escribe, ¿no? Porque pues comentan que él era bien asistemático, ¿no? O sea, no tenía como que un orden lógico en todo lo que él estaba haciendo, ¿no? Claro, no fue que él quiso hacer una especie de corriente filosófica nueva y hacer una compilación de todo su pensamiento, no. Él iba a escribir.
fue muy prolífico a la hora de escribir. Escribió no sé cuántas obras. Un montón. Refutaciones a herejías, las Cartas. mejores cartas, exactamente. Creo que, bueno, si no estoy mal, más de 100 y pocos libros. Algunos no los terminó. Un detalle interesante, él antes de morir revisó todo, ¿no? Sí. Y algunos que se los habían quitado no tenía cómo revisarlos, pero luego pidió que se los devolvieran y los revisó todo, porque él decía, algunos yo los escribí, no tenía todo el conocimiento de la doctrina católica que tengo hoy. Quiero ver que nada esté en contra de la doctrina católica. Muy bonito porque Benedicto XVI decía que él es el mayor de los padres de la iglesia, ¿no? Uh-huh. En la época, bueno, obviamente después de su muerte habían 4 padres de la iglesia principales. Él hacía parte de esos primeros 4 padres de la iglesia con San Jerónimo, y ahorita perdónenme, pero se me olvidaron los otros 2 en el afán de la preparación, pero es considerado uno de los mayores padres de la iglesia. Incluso Benedicto XVI tiene una frase muy bonita que el hermano Frank nos mencionaba antes, que era que todos los caminos llevan a Hipona. No, todos los caminos de la literatura católica llevan a Hipona. Así es. Porque todos hablaron de él. Sí, es bonito porque no es que él se centró propiamente en hacer su obra, uh-huh. Porque pues viendo un poco su obra, se ve que él se enfocaba en lo que necesitaba ayuda, en la ayuda que él estaba haciendo, ¿no? Claro. Entonces, en el momento, claro. Estaba en esto, pues esto. Sí, entonces si había una herejía, él escribía contra aquella herejía porque era lo necesario. Si había, no sé, una necesidad pastoral, él escribía. Uh-huh. Y pues se cuenta que él a veces daba preferencia a todo eso, a toda esa ayuda que él brindaba, a que a él propiamente dejar su legado, a dejar sus escritos, No, él estaba en función de los demás. Qué bonito, impresionante. Y usted se da cuenta que incluso a autores, ni siquiera a cristianos lo citan. Es conocido por cristianos y por no cristianos. O sea, San Agustín es una lumbrera. Podemos decir que es un águila que vuela ya en las alturas del pensamiento, pero que también al mismo tiempo, como decía el hermano Frank, pensando en los demás, en ayudar a los demás, ¿no? Uh-huh. Bueno, vale la pena aquí recalcar el Papa actual, el Papa Su Santidad León XIV, él es hijo de San Agustín. Es muy bonito cómo ellos, a pesar de que San Agustín vivió en el siglo V, murió en el siglo V, ¿no? Siglo IV, siglo V, ellos todavía lo tienen como un padre, y ellos hablan de mi padre San Agustín como si lo hubiesen conocido, o como si hubiesen estado en misa con él ayer hablando. Y es muy común que el Papa lo cite a San Agustín, ¿no? Con mucha frecuencia en sus discursos, en alocuciones y esto, habla de San Agustín. Sí. No sé si el hermano Juan Andrés había consultado algo sobre eso. Sí, sabe que es muy bonito porque, bueno, esta orden, San Agustín la fundó en vida, incluso él tiene la famosa regla de San Agustín. Innúmeras órdenes religiosas hoy en día usan la regla de San Agustín. Y yo no estoy seguro porque hubo una especie de un lapso en el tiempo, imagino que por la invasión de los vándalos en el norte de África, pero hasta en el siglo XIII es que esta orden propiamente por así decirlo, se cuaja. O sea, se configura como una orden religiosa. Exactamente. El Papa de la época la nombra una orden mendicante, uh-huh, inspirada en la vida y en la regla de San Agustín, teniéndolo a él como padre y como ejemplo. Es muy interesante porque, si tengo aquí algunos detalles, la naturaleza de la orden de San Agustín está dada por los elementos integrados en su formación. La herencia monástica, la tendencia contemplativa propia a las raíces eremíticas y principios fundamentales de las órdenes mendicantes. El Papa quiso que fuera mendicante. Recordemos las órdenes mendicantes, franciscanos y dominicos, que surgieron en una época histórica donde justamente lo que se necesitaba era eso. Hay un exceso en el lujo, en el gozo de la vida, y estas órdenes mendicantes venían como que siempre contra esa onda, claro, del mundanismo actual, ¿no? Uh-huh. La orden tiene algunas cosas muy interesantes. Por ejemplo, tiene muchos privilegios. Desde el 1352, el Papa Juan XXII decretó que el sacristán del Palacio Apostólico debería ser siempre un agustino. Era encargado del sagrario, de confesar al Papa y de la biblioteca. Qué bonito. Es muy interesante. También estableció la parroquia pontificia de Santa Ana en la Ciudad del Vaticano,
y que los agustinos la tenían que cuidar. Hasta hoy en día esa iglesia, esa parroquia es cuidada por agustinos. Y hasta el 1929 el párroco del Palacio Apostólico también era ocupado por el sacristán pontificio, o sea, por un agustino. Infelizmente ya en el 91 todo esto cambió, aunque siguen teniendo varios privilegios, ¿no? Dentro del propio Vaticano. Es interesante el escudo de la orden. El escudo de la orden, ya van a ver por qué estamos hablando del escudo de la orden, es un libro cerrado y acostado con un corazón inflamado y atravesado por un dardo. Detrás de la correa del hábito de San Agustín. Si ustedes se fijan en las fotos del Papa León XIV, antes de ser papa, cuando vestía su hábito dominico, todo negro con un cinturón de cuero, ¿no? Ese cinturón de cuero es muy interesante. A ver si algún día hacemos un podcast sobre eso, es muy interesante. Y también tiene la famosa frase abajo, tole leye, que es toma y lee, que fue haciendo referencia a la conversión. De la conversión. Nunca dejaron de tener este escudo, aunque ya sin abolir el antiguo, el actual creo que ya solo es el libro. El libro con el corazón y el dardo. Y eso es muy interesante porque el Papa León XIV en su escudo pontificio tiene eso. Qué bonito. Dejando claro su raíz agustina, como él es un hijo de San Agustín. ¿Verdad? O sea, San Agustín varó la historia. Claro. No sé cuántos siglos después, como usted mencionaba, un Papa agustino. Para este momento histórico, ¿no? Exactamente. Que San Agustín vuelva así a florecer a los ojos de la cristiandad, del pueblo católico, como que remarcando la importancia de su figura para la Iglesia Católica y para los días de hoy, como que Dios queriendo ponerlo nuevamente en escena a él como una pieza fundamental ahorita para estos momentos terribles que estamos viviendo. Y vea qué interesante, porque podríamos decir que, digamos, San Agustín en aquella época, él podría haber pensado, no, yo soy un cualquiera, ¿no? Pero, digamos, él se tomó a serio su conversión, cambiar y entregarse por completo. O sea, la fidelidad a lo que Dios quería de él trajo como consecuencia, pues, tantas cosas que vemos hoy en día, ¿no? Claro. Cada quien, para Dios, es importante cada uno, ¿no? No, y cambió la historia de la iglesia, incluso porque en todo el norte de África comenzaron a nombrar obispos a sus discípulos, porque veían su santidad, su doctrina, su preparación. Entonces el espíritu de San Agustín se impregnó por toda la iglesia del norte de África. Interesante. Y como vemos, no solo en el norte de África, sino en todo el pensamiento cristiano de la época. Y hoy en día, o sea, llegó hasta hoy en día donde un papa, incluso el lema que el papa tiene es in illo uno unum, que es justamente una frase de San Agustín, comentando el Salmo 127, que significa, en aquel que es uno, somos uno. La expresión literal del obispo de Hipona es la siguiente: estos cristianos con su cabeza que subió al cielo son un solo Cristo. No es Él uno y nosotros muchos, sino que siendo nosotros muchos, en aquel uno somos uno. Es un poco ahorita, pero quise leerla integralmente la frase para ver de dónde la sacó el Papa, ¿no? Que es interesante que habla de la unidad de la iglesia. Algo tan importante los días de hoy. Tan importante, exactamente. La gente se divide muchas veces en corrientes, ¿no? Corrientes de pensamiento, corrientes políticas, que si sos conservador, que si sos liberal, que si sos progresista, que si somos de la Iglesia Católica, Apostólica y Romana. Somos, o sea, uno con nuestro Señor Jesucristo. Con nuestro Señor Jesucristo. Esa cuestión de, o sea, no tiene ningún sentido, ¿no? Lo importante no está en qué corriente tengo, sino en que somos de la Iglesia Católica, Apostólica y Romana, ¿no? Muy bonito, muy linda frase para terminar nuestro programa el día de hoy, porque lastimosamente se nos ha ido el tiempo. Ha estado muy agradable todo lo que hemos conversado, lo que hemos aprendido, y cerremos con aquella frase pues tan famosa de San Agustín, ¿no? Que se aplica a todos nosotros, que dice: nos hiciste Señor para ti y nuestro corazón está inquieto hasta que descanse en ti. O sea, el sentido de nuestra vida va a ser cuando nosotros encontremos a nuestro Señor y podamos descansar en Él. Todo lo demás que el mundo nos ofrece, que la vida nos ofrece, nunca nos va a dar esa satisfacción, ese descanso, esa paz que solo nos puede dar encontrar a Jesús.
nuestro corazón unido al corazón de Él, siendo un solo corazón, eso es lo que va a dar ese sentido y esa alegría a nuestra vida. Así que bueno, pidamos la intercesión de San Agustín y que sea esto como una especie de abrebocas para que la gente se anime a investigar, a buscar más sobre su vida, a leer sobre no sé, sus escritos, sus comentarios, tanta cosa maravillosa que es sobre San Agustín, que nuestros oyentes, nuestros televidentes salgan con ese deseo. Es como un pedacito de sándwich que les dimos de probar y la gente quiere comerse el sándwich entero después. Pues vayan a buscar a San Agustín, a sus maravillas, y recordándoles que una forma de ser evangelizadores es compartir estos programas con sus familiares, amigos, conocidos, para que muchos más puedan encontrar a lo mejor esa respuesta que están necesitando para sus vidas. Así como San Agustín tenía tantas preguntas, mucha gente puede estar con muchas inquietudes y a lo mejor escuchando algún programa como estos puede ser una respuesta de Dios para sus vidas. Quizás sea el tole y abre, ¿no? Exactamente, el tole y escucha. Sí. Bueno, entonces si quieren un Ave María para terminar, agradeciéndoles a ustedes pues por su tiempo, su paciencia y invitándoles para que nos veamos en el próximo programa. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. San Agustín, ruega por nosotros. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Salve María. Salve María.